usted lee las epístolas, en todas las epístolas, gente de las congregaciones se iba en contra de Pablo. La epístola de Corintios, ahí era tremenda la situación, había gente que no era cristiana. No sé si ha leído usted ahí en 1 Corintios 10, que ofrecían sacrificios a los demonios, los que se decían cristianos en Corintios. Si usted lo ha visto, que cuando tomaban la Santa Cena se emborrachaban. ¿Sí lo ha leído o no lo ha leído? Se emborrachaban. Sí. En Éfeso, cuando el Señor dejó a Timoteo, las viudas jóvenes andaban haciendo cosas indebidas. Había negocios, unos iban por el dinero. Es importante que cuando usted lea la palabra se dé cuenta qué clase de congregación eran los corintios, los filipenses, los efesios, la iglesia en esos lugares, qué clase de conducta tenía. Los corintios se iban más por la algarabía, por la fiesta y por los dones, y no había amor. ¿Por qué les dice hay algo mejor que los dones? El amor. Porque tú podrás hablar lenguas, etcétera, pero si no hay amor, vienes a ser como un símbolo que le tiñe. ¿Sí? O sea, ellos alababan las lenguas y Pablo los estuvo centrando mucho tiempo. No el rey, le decía, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, cuidado con lo que estás platicando. Esto es importante, hermano. Yo lo aprendí a leer viendo al Señor que me dijera las cosas de iglesia de Galacia, pero ¿qué cosa había en la iglesia de Galacia? Aquí, por ejemplo, esta iglesia de Galacia, ¿qué cosa había? Se habían infiltrado falsos maestros. Y hermanos, en la iglesia hay falsos maestros, hay gente que no conoce bien las cosas de Dios y trata de hablar cosas que no entiende. Y está uno para defensa del evangelio, defensa de las ovejas, de que no estén oyendo cosas que pueden trastocar su vida en santidad. Y a veces parece que es uno muy, ¿cómo puede decir? Muy cortante, muy tajante, pero pues estamos hablando de la vida eterna. O muy religioso. Para mí un religioso es aquel que le dice a las mujeres: no andes con pantalones, no te pongas aretes, no te pintes, no te cortes el cabello, porque así hay muchas congregaciones. Muchas congregaciones no los dejan entrar con pantalones, tienen que ponerse falda. ¿Sí? Entonces uno como pastor tiene uno que estar escudriñando, orando y alertando. Yo no le puedo impedir a ustedes las cosas que usted quiera hacer, pero sí puedo alertarles y darle buenas cuentas a Dios cuando yo esté delante de Él. Que si se extravió alguien no fue por la culpa del pastor, sino porque decidieron tomar otra instrucción. Entonces, créanlo, Satanás se presenta como ángel de luz. ¿Se acuerdan? ¿En qué iglesia se presentó como ángel de luz? En Corinto. Les dijo el Señor a través de Pablo, 2 Corintios 11:4, si viene otro, quiere aplicar otro evangelio, otro Jesús y otro espíritu, bien lo toleráis. Y ahora se ha acrecentado mucho la oscuridad dentro de las congregaciones, hermanos. Cuídese. Le comparto que le dije otra vez el versículo que yo tomé, se los he dicho a mis hijos y a mi esposo, para que no se le haya olvidado. Este camino es camino de santidad, y por torpe que seas, si no te apartas de él, no te vas a extraviar. Sí, está en Isaías 35, versículo 8. Este camino es de santidad, y por torpe que seas, si no te apartas de ese camino, realmente vamos a llegar al cielo. Porque Él dijo: sed santo, como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. En la reunión anterior estudiamos que el propósito de esta epístola fue
refutar a los falsos maestros. Ahí está, refutar a los falsos maestros y reprender a la iglesia por su disposición a escuchar un evangelio falso. Pablo los reprende a los de Galacia, ¿verdad? Ahí lo podemos ver en Gálatas 1, para recapitular un momento lo que empezamos a estudiar, del 6 al 9. Dice: estoy maravillado, le dice Pablo a la iglesia de Galacia, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Cuidado, porque esto lo leemos, pero nos puede acontecer a nosotros. Por eso está escrito para advertencia, dice la palabra, para advertencia a nosotros. No todo lo que relumbre solo dicen en el mundo, ¿verdad? No todo lo que dice Cristo es de Cristo. Mateo 24 nos alerta: vendrán muchos en mi nombre. ¿Sí lo ha leído alguna vez? No les creáis, dice el Señor. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Luego fíjese, hasta un mismo el apóstol, dice él, habla de él y de los demás apóstoles, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, está bajo maldición divina. Sea anatema, sea anatema, maldición divina, ¿sí? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno, otra vez, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y luego pone el versículo 10: pues ahora busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El Señor nos ha puesto por defensa del evangelio, ¿sí? Por eso es necesario el discipulado. Repito, el discipulado. La novia de Cristo es una iglesia de discípulos. Era un evangelio pervertido, una mezcla de la gracia con la ley. Una mezcla de la gracia. Es igual que la iglesia romana. Tiene un evangelio pervertido. Es gracia junto con ¿qué? Con buenas obras. ¿Sí? Y de todos modos mueres y te vas al purgatorio, en un lugar que no existe, que no ha existido nunca. ¿Sí, amados hermanos? Entonces, en los versículos 8 y 9, Pablo pronuncia maldición divina sobre cualquiera que predique un evangelio diferente. La palabra anatema quiere decir ¿qué? Maldito. Maldito. Eso fue lo que llevó Jesús en la paz. Lo vamos a ver en Gálatas 3:13. Porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesucristo llevó tu maldición y llevó la mía. Llevó tu anatema y llevó mi anatema. Los pecados que cometimos, Él los llevó. Él se hizo maldito por usted y por mí. Llevó nuestra maldición. Entonces en ese versículo dice que si cambiara su mensaje para adaptarse a las ideas de los hombres, dejaría de ser siervo de Dios. ¿Sabe usted que hay mucho humanismo dentro de las congregaciones? Que se predica mucho humanismo. El humanismo no es cristianismo. ¿Sí? El hecho de que ves a una persona pecando y le dices: no te preocupes, Dios es bueno. No, preocúpate. Y entre más se los digas, más te van a dejar de hablar. Pero algunos te van a agradecer que te metas en sus vidas en ese aspecto. ¿Sí? La que dijo que si Jesucristo predicara los mensajes que se predican ahora, nunca los hubieran crucificado. Pero Él les decía las cosas como eran. ¿No? ¿Qué cosa dijo de los me lea en su casa Mateo 23, ahí va a ver cómo les dice el Señor a los fariseos, a los escribas: ciegos, ¿qué? Guías de ciegos. Ciegos, guías de ciegos. Luego les decía que extorsionaban a las viudas, visitaban a las viudas
extorsionarlas. Con el Evangelio se ha hecho un negociazo tremendo, ¿no? No está el Vaticano. Es la nación, una de las naciones más ricas que hay, porque es un estado el Vaticano. Entonces, dejaría de ser siervo de Dios si predicara o cambiara su mensaje, y caería sobre Pablo la maldición de Dios, la ira de Dios. Pablo sabía muy bien, ¿sí?, que los falsos maestros son complacientes con el hombre. Escúchelo, por favor. Así como los papás que no les interesan sus hijos son demasiado complacientes con sus hijos. Hay personas que yo he escuchado que se dicen pastores aquí en esta ciudad, que enseñan que a los niños no hay que corregirlos, hay que orar por ellos nada más. Y es muy cómodo, porque con los que te vas a tener problemas van a ser con tus hijos. Vas a tener problemas con tus hijos cuando les dices no, y te van a hacer berrinches y se te van a tirar al piso. Entonces el Señor te encargó que la varita, la shevet, para que les pegues en las cintaderas. O sea, es muy elemental esto, amado hermano. Cuando tú, para primeramente corregir, tienes que instruir primero. A nosotros, a lo personal, a mí no me instruyeron, me corrigieron. Pero yo sabía qué cosa era malo, mi conciencia sabía, y lo hacía yo. Pero el papá tiene que decir: hijito, no brinques en las camas, porque son para dormir, ¿o no? No vengas a jugar aquí en la sala de fútbol, porque es para sentarse, estar platicando. Pero ahí están los niños jugando dentro de la casa, que para que no les pase nada. Pero para eso están los parques, llevémonos a los parques. Hijito, no pintes las paredes, ahí están todos lados. Yo pensé que allá por donde vivimos, fuera de este continente, no había por todos lados pintarrajeadas las paredes y los trenes, por todos lados. La maldad es la misma, ¿no?, pero con diferente idioma. Entonces, la iglesia, amados hermanos, la iglesia es llamada a ser un ejemplo. Somos el sí se puede de Dios, ser diferente a los demás. No usted, sino aquel que ha venido a ser morado en usted. Entonces Pablo, la verdad, los falsos maestros son complacientes con el hombre, con las personas. Lo que ellos enseñan son para complacer a los oídos de las personas, más que beneficiar al corazón. Benefician los oídos de una manera tremenda, pero el corazón nunca anida la palabra del Señor. Tratan las cosas sagradas con descuido y no con temor y con reverencia. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Si usted quiere que se llene una congregación, no les diga nada. Se llena. Y póngales buena música. He platicado de una congregación aquí que está todo oscuro. Cuando están en la alabanza está todo oscuro y solamente importan un grupo de música. Yo antes iba yo a espectáculos y así era. Allá todo oscuro y enfrente alumbraban a los músicos, a la cantante o al cantante, ¿verdad? Y si el baterista le da fuerte, le enfocan al baterista, ¿no? Así está una congregación aquí y otras más. Hay otra que tiene hasta billar para los jóvenes. ¿A quién les gusta el billar? Si quieren les compro, yo no sé, un taco. Para atraer a los jóvenes, hermanos, atraer a los jóvenes. Es algo, la juventud está siendo arrastrada por muchas cosas. Va a haber aquí un concierto mío, digo yo, ¿no?, donde viene un joven y otra muchacha, no sé si eran esposos, ahí sacaron la invitación, y le decía a mi esposa: mira, por si quieres ir, hay lugares de 300 pesos y el platino de 400 pesos. Y la gente está comprando para ir. ¿Cómo es posible? ¿No? Pero vamos.
reúnen a los jóvenes para que empiecen a tener relaciones con ellos, y por eso luego hay problemas. No es malo que a ti como jovencita te guste un varón, sería más tremendo que no te gustara, al revés. Pero hay tiempos, todo tiene su tiempo. Preparas tú como papá a tus hijos para esa obligación tan grande de mantener su casa, y a tus hijas las preparas para que sepan qué cosa es ser ama de casa, madre. No lo hacemos porque queremos vivir bien. Y eso métalo en la iglesia, que es lo que se da ahora. Mucha psicología, muchas cosas. Tratan las cosas sagradas con descuido y no con temor y reverencia. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4 dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Amén. Está diciendo Pablo aquí, fuimos aprobados ¿por quién? Por Dios. Por Dios, el que es el que pone a sus ministros. Por Dios. ¿Para qué? Para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Quieres agradar a los hombres? Hay muchos. ¿Quieres agradar a Dios? Son pocos. ¿Por qué? Porque a nuestro yo no le gusta que lo rechacen. Pero si a él lo rechazaron, ¿qué esperamos nosotros? Si de él dijeron que era Belcebú, que era Satanás, ¿qué esperas que te digan aquí? ¡Oh, pastorazo! Se ríe Narciso porque una vez íbamos caminando y pasaron los que venden tacos. ¿Cómo se llama usted? Burritos. Y uno de ellos me dijo: ¿qué pasó, pastorazo? Me sentí tan mal. Pastorazo. Bendito Dios. Amén. Los falsos maestros enseñan de sus propios pensamientos y su propia visión. Escuche, su propia visión. ¿Qué les puedo decir? ¿Cuál es la visión del pacto de gracia? ¿Usted sabe cuál es? Ir y hacer discípulos. No. ¿No? Segunda de Timoteo, capítulo ese. Pregúntale. Si estás en una congregación y no sabes la visión, ¿qué pasó? Lo que ha sido de mí con muchos testigos, esto enseña a hombres que no idóneos, fieles. Porque ese es el conflicto con las jovencitas que buscan muchachos idóneos y no fieles, de ratito. Pero aquí no debe de ser así. Hombres fieles a Dios, que han de ser idóneos para enseñar también a otros. Pablo después lo que hizo con Tito y con otros tantos, para que enseñaran a otros, y de qué manera fue la situación que llegó hasta nosotros el Evangelio. Les repito, han habido mucha muerte para que el Evangelio llegue a tu vida. No lo rechaces. No juegues con el Evangelio, porque nos va a ir peor, ¿no? ¿Verdad? O eres o no eres. Entonces, muchos predican su propia visión. Y no es nuevo, mire, Jeremías 14:14, ¿qué dice? Estoy muy lento, ¿verdad? Es que me sentí un poco mal. Jeremías 14:14. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Escuche, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Aquí vino una vez un pastor que me caía muy bien, un profeta. Estaba embarazada Mayela
profetizó va a ser un varón. Yo no veo varones, por mujeres. Pero tenemos comezón. Oímos que va a haber un profeta y ahí vamos a ver qué palabra nos va a dar. Pues hermano, yo te doy esta palabra, la palabra de Dios. ¿Quieres que Dios te hable? Habla de la Biblia, Dios te está hablando. Son los pensamientos de Dios. Entonces, y luego creo que les dije, me asombré cuando hace tiempo leí Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, donde dice Dios, por cuanto no amaron la verdad, o sea, no leyeron la Biblia, no les gusta la Biblia, por cuanto no amaron la verdad, Dios les envió un espíritu mentiroso para que crean a la mentira. Es la soberanía de Dios. Dios les envía un espíritu mentiroso a esas personas que no leen la Biblia, sino nada más se sientan en un lugar, ¿sí? Y no van a cumplir con su alma, se sienten bien, pero toda la semana no tienen una relación con Dios. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Porque el mismo Espíritu Santo te impulsa a alimentar al hombre nuevo que tienes dentro de ti. La vida nueva, la vida espiritual que se alimenta del pan del cielo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Son como los que dice 2 Timoteo 4, versículo 3, esos del profeta Jeremías. ¿Qué dice 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 3? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y ya estamos en ese tiempo desde hace 200 años, de 1800 a la fecha. He estado estudiando la historia de la iglesia y en el siglo XVIII los pastores eran respetados en cualquier lugar, porque se les veía la presencia de Dios y eran personas que no se acercaban al gobierno a pedir ayuda. El gobierno se acercaba a ellos a pedirles oración. Y todo se fue para abajo. Bendito sea Dios. Los falsos maestros, al igual que una prostituta, porque prostituyeron el evangelio, se pintan, se perfuman para seducir a las almas inconstantes. Vea usted esta situación, ¿no? Otra vez escuché una predicación, ya tiene tiempo, de un pastor de color que así muy, como si fuera algo muy relevante, que se había comprado un perro de $14,000, porque ladraba en varios idiomas, pero así con una presuntuosidad, como una competencia, a ver quién tiene la mejor casa, quién tiene el mejor carro. Bendito sea Dios. Efesios 4, versículo 14, ¿qué dice respecto a este asunto? Seducen las almas inconstantes. Efesios 4, versículo 14 dice, para que ya no seamos niños, ¿qué? Fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. La palabra viento en el original dice espíritu, por todo espíritu de doctrina, ¿sí? O sea, espíritu demoníacos, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Gracias a Dios. Los falsos maestros explotan a sus seguidores. ¿Cuántos saben eso? Segunda de Pedro, ya lo he leído, aquí lo hemos leído mucho, ya lo estudiamos la vez pasada. Segunda de Pedro 2, versículos del 1 al 3. Los falsos maestros explotan a sus seguidores, a los que se congregan. ¿Qué lo tienes? Segunda de Timoteo 2. De Pedro. Segunda de Pedro 2, versículos del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros,
Aquí cuando dice hubo también falsos profetas entre el pueblo, está hablando de los del Antiguo Testamento, ¿sí? Del pueblo judío. Pero luego nos dice, como habrá en la iglesia, como habrá entre vosotros, que falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y desafortunadamente muchos, no 2 ni 3, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La advertencia, amados hermanos, la advertencia es: los falsos maestros explotan a sus seguidores. Yo les he dicho, el Señor dejó establecido en la economía de su iglesia diezmos y qué, y ofrendas. Nunca dejó establecido promesas. Una palabra es una promesa. Una vez fui a predicar en diciembre hace tiempo en una congregación aquí, y cuando pasó el pastor les dijo: no se les olvide que ahora en diciembre les dan diezmos, les dan como aguinaldo y otras cosas, y a una vez hasta les dan cobijas, tráiganlas para los necesitados, ¿verdad? Y dijeron: amén. Y dije: voy a tomar esta estrategia para allá, para nosotros. Lo he vivido, no estoy hablando de oídos. Lo he vivido. Alguna vez que me molesté con algunas cosas que vi en la congregación donde yo estaba, invité a un pastor a la casa de ustedes a cenar y le pregunté: oiga, hermano, porque él fue el que nos bautizó, porque el pastor donde estamos está muy viejito. Dije: ¿le puedo dar mi diezmo a cualquier pastor? Claro que sí, hermano. Y empecé a darle mi diezmo, hasta que escuché una predicación donde me decían, eso lo tomé para mí: hay muchos que hacen caravana con sombrero ajeno. Con sombrero ajeno. Si usted come, decía el hombre allí en la Ciudad de México, si usted come en Sambors no va a pagar en Vips, ¿verdad? Entonces, donde usted lo alimente, ahí de su diezmo. Y si quiere ayudar a alguien, eso se llama ofrenda de amor. Yo estaba recibiendo esto para mí y empecé a darle, a dejar de darle, y como que ya no quería darle. Pero uno tiene la culpa, no ellos, porque uno es el que decide cosas personalmente sin fijarse en lo que está diciendo la palabra de Dios. Nosotros no estamos para meter cosas, pensamientos de nosotros, sino para seguir lo que dice la Santa Palabra. ¿Sí, amados hermanos? Amén. Amén. Entonces, los falsos maestros explotan a sus seguidores. Pero Gálatas 1:11, por favor. Esto es como una introducción a lo que está diciendo Pablo, ¿sí? que él nos habla. Dice el versículo 11, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Aquí Pablo inicia la defensa del mensaje de su ministerio. El evangelio que Pablo predicaba le fue dado por revelación divina, ¿sí? No se sentó en ningún instituto. Él conocía absolutamente bien todas las enseñanzas de los judíos. Él era rabino. Veía el Antiguo Testamento, pero no le había sido revelada tantas cosas como cuando vino a Cristo Jesús. O sea, el evangelio que él recibió, aquí lo dice, el evangelio que yo predico, que yo anuncio, no es según hombre. O sea, no hubo ninguna intervención de ningún hombre. El evangelio que Pablo predicaba no era según hombre. El hombre no originó el evangelio. ¿Me doy a entender?
El hombre no originó el Evangelio, que es lo que le pasa a la iglesia romana, que metieron sus tradiciones con el Evangelio, metieron los libros apócrifos en el Antiguo Testamento. O sea, ¿qué dice la palabra? Están malditos. No se le puede añadir ni quitar nada a los 66 libros que están aquí. El Evangelio verdadero atribuye todo a Dios y nada para el hombre. Versículo 12: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo no recibió el Evangelio de alguna otra persona, ni lo aprendió estudiando. Es bueno estudiar la palabra, pero el Señor es el que te abre el entendimiento. Pero él no lo estudió. El Nuevo Testamento no existía cuando estaba Pablo. Se predicó del Antiguo Testamento. Sí, aquí no está diciendo Pablo no recibió el Evangelio de alguna otra persona ni lo aprendió estudiando. Le vino por una revelación milagrosa del mismo Señor Jesucristo. Todo lo que escribió Pablo no fue producto de sus pensamientos, fue producto de que el Espíritu Santo lo guiaba para escribir todas esas epístolas, que él fue el que escribió esto. Él fue el amanuense, pero también tuvo que experimentar el Evangelio. ¿Y de qué manera lo experimentó? ¿Cuántas veces lo azotaron por predicar el Evangelio? ¿Cuántas veces lo apedrearon? ¿Cuántas veces tuvieron que esconderlo los hermanos? ¿Cuántas veces tuvieron que bajarlo por otros lados? Porque antes aquellas ciudades eran como los fraccionamientos cerrados. Amurallados. Y eran murallas como grandísimas, pues ahí vivía aquella mujer que puso un hilo rojo. ¿Cómo se llama? Ra. Ahí tenía su casa en las murallas. O sea, serían unas murallas grandísimas, ¿no? De aquí para allá, más o menos. ¿Verdad? Bendito sea Dios. Bendito es Dios. Ay, Dios, se me fue la idea, perdón. Entonces, Pablo no recibió el Evangelio de alguna otra persona, ni lo aprendió estudiando, le vino por revelación milagrosa del mismo Señor Jesucristo. Él escribió guiado por ¿quién? Por el Espíritu Santo, dice el apóstol Pedro. Qué tremendo es eso, hermano. Cuando el Señor, tú estudias la palabra, el Señor te puede ir diciendo las cosas y tomar una pluma, y lo que no entiendas, si tienes a bien, pregúntamelo a mí, o te recomiendo un libro para que ahí lo estudies. Así como te piden muchos libros, cómprate un diccionario bíblico para que veas lo que significan las palabras. Cómprate una concordancia y métete a estudiar la palabra y vas a ver que tu rostro va a cambiar, porque el Señor te va a ministrar, porque tienes deseos de conocerle a Él, no de que tengas deseos de predicar el Evangelio. Yo nunca tuve deseos de predicar el Evangelio, sino tuve como deseos de conocerlo a Él, de saber dónde estaba yo, porque dudaba, tenía pensamientos de duda, porque así Satanás te mete dardos de fuego para que dudes. Entonces no tienes que irte para atrás, sino hacia adelante, ¿no? Entonces Pablo fue cuestionado con mucha frecuencia de su apostolado. Por eso Romanos 1:1 que dice, fíjense bien, él tenía que estarle declarando en sus epístolas que escribía. Romanos 1, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado, ¿qué dice? A ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Aquí tenía que llamado a ser apóstol, llamado a ser apóstol. Y ya escribía estas epístolas, llamado a ser apóstol. ¿Sí? Primera de Corintios 1, si vas a ver conmigo, aquí sigue diciendo: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, por la voluntad de Dios. Él sabía perfectamente quién lo había llamado
y estaba entrando bajo la voluntad de Dios. Luego la 2 de Corintios capítulo 1, versículo 1, aquí ya no dice llamado. Aquí dice Pablo, ¿qué? Apóstol de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Sí? Es igual con ustedes en su llamamiento para ser hijos de Dios. Muchos son los que llamados y pocos los escogidos. Muchos de nosotros, si nos descuidamos, nada más tuvimos el llamado, pero no fuimos escogidos. Dios te está llamando. ¿A qué te está llamando? No te llama a que prediques, sino a que estés con Él. 1 Corintios 1:9. Llamado a estar en una relación personal con Él. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. De ahí parten todas las cosas en tu vida como cristiano, en tu relación personal con el Señor, en tu relación personal con el Señor. Y tener cuidado porque el enemigo siempre va a tratar de apartarte de esa relación personal. Te va a meter en otras cosas que no tienen nada de malo y que pueden ser positivas, pero si tú dejas de estar en esa relación con Dios, te va a llamar la atención el Señor, te va a decir como la iglesia de Éfeso, ahí en Apocalipsis capítulo 2, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y qué cosa pasa cuando dejas tu primer amor? Sigue viendo lo que pasó en esas iglesias. Al final, ¿qué cosa es la iglesia de qué? ¿Cuál es la última iglesia? De la Odisea. Todo cambió. Dejas tu primer amor y al rato tienes a Jesús tocando la puerta de tu corazón. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré y cenaré con él y conmigo. Deja tu relación y el Señor ya no va a estar contigo. Vas a contristar al Espíritu Santo y lo vas a apagar, dice la palabra del Señor. Y vas a vivir un cristianismo tibio, absolutamente tibio. Ese es el peligro, amados hermanos, para nosotros, y se lo estoy diciendo porque está aquí en la palabra del Señor. Amén. Entonces, Pablo se consideró el más pequeño de los apóstoles. 1 Corintios 15:9. No andaba buscando aplausos. 1 Corintios 15, versículo 9 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Usted se siente digno de ser cristiano y cristiano? Si se siente digno, entonces usted no es cristiano. ¿Sí me escuchó bien? Aquellos que se sienten dignos van a pensar que tenían algo bueno. Que no se nos olvide de dónde venimos, porque se nos ha olvidado a muchos de dónde nos sacó el Señor. Y se nos olvida el enorme privilegio de ser llamados hijos de Dios. Él no llama a los dignos, Él llama a los indignos, y tenemos que mantenernos siempre en esa tesitura: soy indigno de que tú me hayas llamado, Señor. Dice Romanos 6:21. ¿Qué fruto obtenías de aquellas cosas que ahora os avergonzáis? Sigues con esa vergüenza. Ya fuiste perdonada, perdonado, pero sientes esa vergüenza todavía delante de los ojos de Dios. Ese es un síntoma de los hijos y de las hijas de Dios. Sentirse avergonzados. Cuando te acercas a Dios, de repente en tu oración empiezas a decirle: Señor, perdóname. Entonces, así: ya te perdoné, sí, perdóname, Señor, me siento mal. Mal, Señor, me siento mal, perdóname. Ya fuiste perdonado. Pero hay un arrepentimiento del cual no hay que arrepentirse, dice la palabra del Señor. En esa medida que tú vives arrepentido, vas a llegar al cielo. Aquí está el apóstol Pablo dándonos esto. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Yo tampoco soy digno de que me llamen pastor. Como yo le digo al Señor: Señor, va a llegar el momento en que tú vas a testificar por mí que me llamaste a ser pastor. ¿Cuándo? El día que tú quieras. Pero Señor, fortaléceme. Fortaléceme. Porque ningún instituto, yo tengo los documentos, ningún instituto te hace pastor. Es el Señor el que te llama.
Y no es malo que vayas a un instituto, pero ¿con qué propósito vas a un instituto? De que te den un papel nada más, entonces eres mañoso. Es como cuando yo era policía, que yo daba instrucciones a mis elementos. Yo les decía, tenemos una credencial que dice Policía Federal. Pero esa placa nunca va a detener los balazos que te avientan. Esa placa tiene que estar respaldada por alguien que es valiente para estas cosas. Porque sacar la policía es como cuando vas al tiro al blanco, pues al tiro al blanco hasta te pones, pero cuando se está el negro enfrente, ¿verdad? Ahí sí, ¿no? Empieza a temblarte las rodillas. Es como cuando te pones a echar fuera demonios y de repente te sale uno. Como a los hijos del sacerdote Cebitas, que los desnudó. Y pues a Pablo le tenían temor los demonios. Y así debiera de ser contigo y conmigo. Escúchame. Escúchenme, por favor. ¿Dónde te tienen que conocer? ¿Dónde tienes que ser famoso? No aquí en la tierra, sino en el mundo espiritual. Ahí es donde te deben de conocer. Porque en todo tiempo y en todo momento vives de acuerdo a lo que Dios dice, aun cuando estás a solas, aun en tus pensamientos, cuando vienen pensamientos indebidos, no los acaricias, sino los echas fuera. ¿Sí? Ese es el cristianismo. Bendito sea Dios. Pero estaba muy consciente. Pablo decía que era el más pequeño de los apóstoles, pero estaba muy consciente de su llamado divino. Eso es algo que tú y yo tenemos que estar conscientes de, que somos hijos e hijas de Dios. Tiene que ser una verdad en tu vida. Que van a llegar dardos de dudas, sí van a llegar. Por algún momento en que tengas una actitud no inmoral, una actitud indebida. Te redarguye el Espíritu Santo y vas y pides perdón a donde tienes que ir a pedir perdón, porque estamos en un proceso de parte de Dios. 2 Corintios 12, versículo 11. ¿Ya lo tiene usted? 2 Corintios capítulo 12, versículo 11. Dice el apóstol Pablo, dice: me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Aleluya. Qué tremendo, ¿no? Tremendo. Pablo escribió más epístolas que los apóstoles que estuvieron caminando con el Señor. 11 o 13 epístolas, ¿no? Escribió el apóstol Pablo. Cuánta llenura del Espíritu Santo. Y aquí está diciendo, ¿sí? Porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. A Pablo no le interesó el nivel de su popularidad, ¿sí? o su éxito personal. Le interesaba la verdad de Dios. Es lo que nos debe de interesar a nosotros, la verdad de Dios. Que la verdad de Dios se vea a través de nosotros en nuestra conducta. La verdad de Dios. La defensa que hizo de su apostolado tenía el propósito de defender su autoridad y la integridad del evangelio que había proclamado en Galacia y en todos los lugares donde andaba. ¿Y por qué andaba? Porque fue enviado. Fue enviado. ¿Qué cosa le dijo el Señor a sus apóstoles? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque su mies es mucha y sus obreros son pocos. Hermanos, yo les he dicho aquí los varones que están, yo los digo con todo mi corazón, si los pocos varones que venimos aquí nos reuniéramos para buscar de Dios, Dios haría cosas tremendas con nosotros. Pero tal parece que no tenemos tiempo. Pero ¿qué tal cuando no éramos cristianos? Así salíamos cansados,
nos íbamos a tomar las copas. Y hasta faltábamos a nuestra casa. Y ahora que estamos en el verdadero camino, nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntate, ¿por qué eres así? Las mujeres son las que siempre están al pie del cañón. Esa es una expresión que creo que la conocen. Siempre las mujeres. Incluso cuando Jesucristo murió, estaban las mujeres. Las mujeres le seguían y le servían las mujeres al Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Entonces, no se ofreció ni salió por sus propios deseos de ir y predicar el Evangelio. Pablo no dijo, yo quiero ir. No. Si no es, esto no es de voluntarios, no es la Cruz Roja. Es un llamado de Dios. Amén. Muchos son los que Llamados. pero pocos los escogidos. Porque te está llamando el Señor a una vida. Si no está Cristo en tu vida, se te hace muy difícil. Pero lo primero que te empieza a enseñar el Señor cuando te llama es a caminar por fe. Por fe. ¿Por qué? Por fe, porque sin fe es imposible agradarle a Dios. ¿Qué pasó con Abraham cuando lo llamó el Señor? Dejó todo. ¿No fue así? Y dice Hebreos que salió sin saber a dónde iba, pero sí sabía con quién iba. ¿Tú sabes con quién vas? Preguntémonos realmente. Preguntémonos, hermanos. ¿Qué clase de evangelio estás viviendo? Porque en ella nos va la vida eterna. Hechos 13 exige mucho el evangelio. ¿Qué exige tu vida? Tu vida y todo lo que tienes, porque todo es de Dios. Y no que te lo pida un pastor, no, mándalo a volar, compra un bolete de avión y mándalo a volar. No, es Dios el que tiene que tratar contigo este asunto. ¿Dónde inviertes tu tiempo, tu dinero? ¿Dónde? Hechos 13, versículos de 1 al 3, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Sí están ayunando, hermanos? Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Quién fue el que llamó a Pablo? No es de voluntad. A ver, ¿quién quiere servirle al Señor? Y pasas al frente y al ratito te enfrías y ya no quieres. ¿Aquí ha pasado? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? Le dijo Saulo de Tarso a Jesucristo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Quiero ser útil. El tiempo que me dejes en la tierra, Señor, quiero ser útil a ti, Señor. Dime qué quieres que haga. ¿Qué te va a decir? Vamos a trabajar tú y yo, vamos a relacionarnos tú y yo, y vas a aprender a conocerme a través de la palabra. Aquí te vas a sumergir para que te llenes de la palabra y seas lleno del Espíritu Santo y puedas ser de utilidad, porque tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra Satanás, contra principados, potestades, gobernadores y malicias espirituales en los lugares celestiales. Por lo cual tienes que ponerte la armadura de Dios, el cinturón de verdad, ponerte que jamás sea hallada en tu boca ninguna mentira, el cinturón de verdad. Ahí empieza la situación con nosotros. Si sigues diciendo mentiras, ten cuidado. ¿Qué pasa? Puede ser que se te salga una mentira, pero inmediatamente el Espíritu Santo te redarguye y clarificas en ese momento que dijiste una mentira. Cinturón de verdad, porque si se va soltando por tanta mentira, se te cae. Y qué vergüenza, ¿verdad? Cinturón de verdad.
Coraza de justicia, de aquí hasta acá. De aquí hasta acá. ¿Por qué? Porque ahí está tu corazón. Coraza de justicia. Tienes que ser una persona equitativa. Justo no es que no te equivoques. Justo es que te equivocas y pides perdón y lo reconoces. Ese es honrar justicia. Coraza de justicia, el yelmo de la salvación. Esto va en la cabeza porque aquí vienen los ataques de Satanás. Aquí está la guerra de Satanás en tu mente, por eso tanta psicología, psiquiatría y tanto yoga y tantos manicomios. Aquí está el yelmo de la salvación. Sabes que estás en un proceso de santidad. ¿Sí? ¿Qué más? El escudo de la fe. El escudo de la fe era de aquí abajo, de los soldados. El escudo de la fe. Y la espada de la palabra. ¿Quieres servirle al Señor? Ponte la armadura. Y no te la quites, porque luego escucho a pastores que dicen, sí, cada mañana le pongo la armadura al Señor. Cada mañana, digo yo creo que a lo mejor se sienten incómodos con el casco, ¿no? He escuchado yo a pastores así. Lo digo delante de Dios. Y se los digo, no me quedo callado. Y tiene razón, Jorge, pues oye, ¿cómo es que los... Ay, Dios, en la noche vas y se las quitas y en la mañana se las pones? Eso tienes que ser permanente en tu vida, es algo espiritual. Y después de la espada de la palabra, orando con toda predicación y súplica por todos los santos y por ti misma y mismo, para que el Señor abra puerta para que vayas a predicar el Evangelio. Todo está aquí en la palabra. No hay nada que inventar. Mas sin embargo se han inventado muchas cosas, un evangelio diferente. ¿Sí? El que Pablo no incluyera en su evangelio la ley judía no se puede atribuir a una ignorancia del judaísmo. Estamos viendo en Gálatas 1, versículos 13 y 14, ¿qué dice él mismo, qué dice de esa ley de los judíos, amados hermanos? ¿Qué dice él? Él rebasaba mucha gente en el conocimiento de la ley de los judíos. Él era judío. Dice el versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, no era ni a 2 ni a 3, sino a muchos de los rabinos, ¿sí?, de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Sí? Era celoso de la ley judía y perseguía a los cristianos, los asolaba, los iba y los sacaba de su casa y los agarraba de la cabeza a las mujeres de los cabellos y las arrastraba a la cárcel. Ese era el odio que sentía Pablo por los del camino, pero era elegido de Dios. Cuando mataron a Esteban, él estaba ahí y daba su consentimiento. Y aquí lo está reconociendo el Señor. No estaba haciendo a un lado la ley judía, pero sabía que en el Evangelio no tenía que ver nada la ley judía. Obviamente la ley no es mala, porque es el reflejo de Dios, de la conducta de Dios en el decálogo. La ley tiene que cumplirse a través de nosotros con 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios por sobre de todas las cosas y a tu prójimo. El decálogo. ¿Sí? Lo que hiciste a un lado para nosotros son los ritos judíos. Si no, pues yo ahorita anduviera con, ¿verdad? Sí. Aquí con esa cosa. Bendito sea Dios. Entonces, repito, el que Pablo no incluyera en su evangelio la ley judía no se atribuye a una ignorancia del judaísmo. Él conocía bien esa ley. Él creció a los pies de Gamaliel, dice en el libro de los Hechos, el mejor maestro que había aquí en aquel tiempo, Gamaliel. ¿Sí? Por su nacimiento, Pablo, y por su temprana educación, conocía perfectamente la ley.
Voluntariamente llegó a ser un destacado perseguidor de la iglesia. Voluntariamente. Él se ofrecía, yo voy contra esos no tienen que vivir. Hay que meterlos a la cárcel. Qué tremendo, ¿verdad? Bendito Dios. Era un apasionado por las tradiciones de sus antepasados. Y si usted ve alguna situación, muchos que son de la tradición donde venimos, donde vengo yo, son muy apasionados a sus tradiciones. ¿No es cierto? Pero pues viven bien feo, borrachos, adúlteros, tramposos, pero sus tradiciones ahí las tienen. Se engañan, están engañados. Bendito sea Dios. Llegó a ser entonces un destacado perseguidor de la iglesia. Era celoso, fue un feroz perseguidor de los cristianos. Dios, celoso de defender el judaísmo, que muchos otros judíos de su tiempo, él conocía la ley mejor que la mayor parte de los demás judíos. ¿Por qué se oponía a que mezclaran la ley y la gracia? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Evangelio no fue el resultado de sus propios pensamientos en su vida, sino que lo recibió directamente de Dios, directamente de Cristo. Amados hermanos, yo puedo estar aquí contigo 1000 años, que estés tú escuchando la palabra, pero si tu espíritu está muerto, no entiendes nada, tienes pura información, conoces muchas cosas, pero no tienes formación. Y así hay muchos que están bien informados, pero viven cristianismos bien deformados. El cristiano verdadero no es perfecto, pero es temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Sabe que Dios lo ve aún en sus pensamientos. El cristiano sabe que tiene que ser precavido para hablar, porque vamos a dar cuentas a Dios de toda palabra ociosa, toda palabra que no trabaja. Cuidado con lo que hablas. No tenemos por qué estar hablando cosas que ofenden a la gente. No tenemos que andar criticando. Tú no sabes, el diablo te mete aquí pensamientos. A mí me los metió mucho tiempo. ¿Sí? Nunca has escuchado cuando dices algo así, es que esta persona se cree que yo soy esto. ¿Sí lo has escuchado esa voz o no? Porque yo sé que todos hemos escuchado eso en alguna ocasión. Pues que se cree ¿no? Aquí lo dices. ¿Quién es el que te lo está dando? ¿Satanás? No te dejes. Defiéndete, pícale los ojos, ¿no? Jálale las orejas. Él siempre te va a llevar a ser una persona contenciosa. Y sobre todo la carne que tenemos, la mente es contenciosa. ¿No dice el Señor que bendice al que te maldice y ora por aquel que te trajo, para que seáis perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? ¿Por qué no lo hacemos si decimos que somos cristianos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuántos años tengo yo en el Evangelio? 37 años. Y decía a mi esposa, creo que te ha sido siendo un bebé en el Evangelio. Necesitas crecer. Hoy se lo dije. Le pedí a mi esposa que orara por mí. Me quebrantó el Señor. Ora por mí porque me siento mal. No sé qué me está pasando. Es físico, no, que no sé. Pero a lo mejor es algo que va a pasar en mi vida, que Dios está haciendo algo que me quiere llevar a la muerte, yo, para que Él pueda vivir su vida, que tanto le he pedido y le he rogado. Necesitamos buscar de Dios. Repito, estamos viendo esta epístola para que vean cómo hay falsos maestros ahora más que antes. Y tienen carisma, son carismáticos, son graciosos, no te caen mal. Satanás no te cae mal, porque se presenta como ángel de luz. Bendito sea Dios. Bien. ¿Por qué se oponía entonces
Pablo, que se mezclara la ley con la gracia, porque el Evangelio no fue el resultado de su propio pensamiento, sino que lo recibió directamente de Dios. Mire, esto ya lo vimos, viene a mi mente lo que pasó allí en Lucas, por favor, cuando Cristo resucitó, fue con sus apóstoles, allí en Lucas 24, ¿ya lo tiene usted? Versículo 44, ¿ya lo tiene? Lucas 24, versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Si el Señor no te abre el entendimiento, nunca vas a comprender las escrituras y menos lo vas a poner por obra en tu vida. Muy delicado, muy delicado, muy delicado. Buscadme mientras pueda ser hallado, dice el Señor. Si hay algo que debieras de buscar con urgencia, no es un buen trabajo, sino al Señor. Al Señor, poner todo tu ímpetu, de día, de tarde y de noche, hasta que lo encuentres y ya no vas a querer salir de su presencia. Bendito Dios. Amén. Hermano, así fue con los que somos cristianos, con usted y conmigo. El Señor nos salió un día al encuentro. Yo era perseguidor, se los he dicho. Hablaba yo mal de los cristianos, pero el día que el Señor llegó a mi vida fue otra cosa. Es una crisis el nuevo nacimiento. Es una crisis, porque de repente te abre el Señor el entendimiento y ves tanta maldad que hiciste y lloras, porque ahora sí entiendes lo que pasó en la cruz del Calvario. Tú llevaste a Jesucristo a la cruz del Calvario, tus maldades, tus pecados, y empiezas a caminar una vida de arrepentido. Que tienes tentaciones es cuando más eres tentado, pero huyes de las pasiones juveniles. Hermano, el cielo es verdadero, el lago de fuego también. Y aquellos que se han perdido es van en contra de la voluntad de Dios, pero no quieren nada con Dios. No quieren nada con Dios. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y muchos de nosotros estamos ahí en las tinieblas y pensamos y creemos que somos hijos de Dios. ¿Dónde está nuestra conducta? ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Cómo está? Bendito Dios. Amén. Podemos estar sentados muchos años oyendo el Evangelio, pero si el Espíritu de Dios no nos abre el entendimiento, solo conocemos la letra y no el espíritu de la letra. Y vaya conmigo al libro de Hechos, por favor, capítulo 16. ¿Ya lo tiene? Amén. Versículos del 11 al 15. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. De allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, ¿qué día fue? Sábado. Salimos fuera de la puerta junto al río. La puerta, ¿sí se acuerdan? Que eran ciudades amuralladas. Salían. Las ciudades estaban protegidas, igual que los fraccionamientos que ahora están así. Y si un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Escuche, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor, ¿qué?
abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió su corazón y entró en su corazón, nació de nuevo. Adoraba a Dios, pero a su manera, quería adorar a Dios. Hay mucha gente que adora a Dios, que le canta a Dios, pero no han nacido de nuevo. Lloran, pero su conducta sigue siendo la misma. Sí. Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado a que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Quién le abrió el entendimiento? Dios. ¿Quién te lo va a abrir a ti? Espero que ya te lo haya abierto, por eso estás aquí. Por eso estás aquí. El compromiso no es con la iglesia ni con el pastor, tu compromiso es con Dios. Conozco personas que dicen: es que yo sé que donde estoy no hay una enseñanza adecuada porque he visto esto, pero amo tanto ese lugar. Bueno, pues quédate ahí. Se sienten a gusto. ¿No los entiendo? No los entiendo. Que sí cuesta trabajo cuando te sales de una congregación. Cuando yo con mi esposa, mis hijos nos salimos de una congregación, nos costó trabajo. Nos costó trabajo. Cuando supieron que me iba yo con mi familia, me hicieron presidente de los varones. Ya estaba decidido, ya estaba orado. Sí. Porque hay un momento en que necesitas más y más de Cristo. Si no tienes ganas de alimentarte más y más de la palabra, ¿cómo vas a crecer? Bendito es Dios. Amén. Amén. Gálatas 1. Versículos del 15 al 17. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, este versículo es para todos los hijos y las hijas de Dios, porque fuimos apartados desde antes que naciéramos, o que naciésemos, no sé cómo se diga. Amén. ¿Verdad? Fuimos apartados, la elección. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Escuche esto: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El Hijo de Dios está dentro de usted. Amén. ¿Sí se ha percibido de que está dentro de usted? Que inmediatamente cuando usted hace algo que no está bien, redarguye su interior. Y si lo hace sentir una tristeza santa. Tú eres Dios. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. No consultó con ningún hombre. ¿Sí? Cuando agradó a Dios, el acercamiento de los hombres a Dios siempre se ha basado en su voluntad y su gracia. Nadie puede acercarse a Dios, es Dios quien se acerca al hombre. Que nos quede muy claro esto. Por la doctrina de Arminio, que lo predican en muchos lugares, que hay algo bueno en nosotros, dicen, porque Dios puso su mirada en nosotros. No hay nada bueno en nosotros. Ese ha sido el pleito de siglos y siglos dentro de la iglesia. Bendito Dios. Mire, su gracia soberana, Deuteronomio 7, mire, vaya a ver esto conmigo, por favor. Deuteronomio 7. ¿Ya lo tiene? Versículos 7 y 8. Dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Ay, yo insignificante.
Si tengo 3 maestrías, pues eras el más insignificante. Amén. Amén. Sino por cuanto Jehová os amó, con amor eterno te ha amado, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Aleluya. ¿Quién fue el que sacó? ¿Quién fue el que eligió? Es Dios. Así es el estilo de Dios. Mire, Hechos 13, versículo 48. Esto que nos quede bien claro por lo que se está enseñando en muchos lugares todavía después de sí, que nosotros somos los que participamos en la salvación. No es cierto. Eso niega la gracia, la voluntad de Dios. Hechos 13:48 dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, no a Pablo que estaba predicando, sino la palabra, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Lo ve conmigo o no? Amén. Efesios 1, versículos del 3 al 5. Mucha gente sigue insistiendo en que hay algo bueno y que nosotros participamos en la salvación. No es cierto, estábamos muertos. Efesios 1 del 3 al 5. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso, yo no. Él quiso. Dele gloria a Dios. Amén. Él quiso, siendo lo vil y lo menospreciado. Es algo que mucha gente no se siente que fue vil. No, pues es que yo no soy como este publicano. Dios, según el puro afecto de su voluntad. Pablo, cuando el Señor lo convirtió, no fue a Jerusalén, a donde estaban los demás apóstoles. En vez de ellos se fue a Arabia. Estuvo en Arabia y volvió a Damasco. En ese tiempo que estuvo en Arabia, en ese tiempo Dios trató con él muchas cosas durante varios años. Ahí estuvo el Señor tratando con Pablo, con Saulo. Después fue cambiado su nombre a Pablo. Ahí estuvo tratando con el Señor. Amén. Amén. Sí, aleluya. Dios aparta a sus escogidos desde antes que nazca con un propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios te escogió? Revelar a su Hijo en ti. Revelar a su Hijo en ti. Sin santidad nadie verá al Señor. Si tú no caminas en santidad, nunca van a ver al Señor a través de ti. Este versículo lo han aplicado para la otra vida, no es aquí abajo, es aquí. Sin santidad nadie verá al Señor. Te pregunto, ¿está siendo revelado el Señor a través de tu vida? Cuestionémonos un ratito, hermano, por propio beneficio de usted y del Evangelio. Es demasiado serio la vida para que la sigamos perdiendo en otras cosas. Revelar a su Hijo en mí nos da su vida para que luego representemos al Señor Jesucristo ante el mundo. Somos los representantes de Dios aquí abajo. Somos los embajadores del reino aquí abajo. ¿Qué clase de representatividad estamos dando? ¿No me entienden? Disculpen. Que el Señor te va a sacudir si eres hijo y sigues ahí en esa pereza espiritual. Dios te va a sacudir por tu propio beneficio. Porque es tiempo que el juicio empiece por la casa de Dios. Es tiempo que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? Escuche lo que dice Dios.
Para Dios no es una dificultad salvarte, eres tú el que te opones a la salvación. Eres tú misma y tú mismo el que no quieres una relación más profunda con Dios. Pero Dios no te va a soltar porque Él es fiel a su palabra, no a ti. Nadie nos arrebatará de mi mano ni de la mano del Padre. Y te va a corregir, y me va a corregir, y me va a enderezar, y te va a enderezar por el propio beneficio de nuestra salvación. Amén. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres realmente entregarte a Dios? ¿De veras entregarte a Dios? Y dejar de estar perdiendo el tiempo en otras cosas. Porque a ti te parecerá que lo estás aprovechando, pero si eres hijo de Dios y no estás haciendo lo que Dios te dice, no estás aprovechando bien el tiempo. Dios te ayude y me ayude a mí también. Gálatas 1, del 18 al 20, por favor. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo aquí delante de Dios, que no miento. Subió a Jerusalén después de ¿cuántos años? 3 años. Estuvo 3 años metido con Dios. 3 años metido con Dios. Y subió a Jerusalén después de 3 años de su conversión solo para conocer al apóstol Pedro. Y estuvo con él 15 días nada más y no vio a ningún otro apóstol, sino solo a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo es el que escribió la epístola de Santiago. ¿Sí? Él es el Jacobo, y que era medio hermano del Señor, y también Judas era medio hermano del Señor. El que escribió esa epístola de una hoja, Judas, era medio hermano del Señor también. ¿Sí? Gálatas 1:20, en esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Esta expresión era el voto judío habitual. ¿Sí? Era una expresión habitual de los judíos. He aquí en Dios no miento. Nosotros tenemos ahí algo así parecido, ¿verdad? Aunque es una mentira. Luego, por Dios. Te lo pido por Dios. ¿No lo ha escuchado o no se ha escuchado usted así? Por Dios, te lo digo. Por Diosito. Mentirosos que éramos, ¿no? Porque no tiene usted que meter a Dios en las cosas así, de esa manera. Que tú sí sea sí, tú no sea no. Se les prohibía también jurar hasta por el cielo, porque es el estrado de los pies de Dios. Cuidado con los juramentos. El que hiciste en el altar no lo hiciste, no los cumplido. ¿Cómo están cumplidos, hermanos? Entonces, versículos 21 al 24. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaba a Dios en mí. Tienen que glorificar a Dios en tu vida. Tienen que glorificar a Dios en tu vida. Cuando tú caminas como Dios manda, tu nombre vuela a los oídos de otros lugares. No porque tú te estés alabando, no te alabe tu boca sobre la pena. Y glorifican a Dios en ti. No tienes que hacerte publicidad ni propaganda, sino Dios quiere glorificar su vida a través de nosotros. Si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Amén. No hay, quiero aclararles algo, no hay secularismo. Unos dicen: es que yo trabajo en lo secular. No. Todo lo que hacemos en el trabajo, en todos lados, si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, lo hacemos todo para la gloria de Dios. Eso de lo secular vino de los católicos y se ha repetido muchas veces. Yo lo decía hasta que aprendí que no hay nada, no existe esa palabra. Ahí está 1 Corintios 10 que dice: si comes o bebes o haces cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria. Tu trabajo no lo haces para tu empresa, lo haces para que Dios sea glorificado en ti. Amén. No lo haces para que te aumenten el salario. No. Si Dios quiere levantarte a otro nivel, te va a levantar, pero porque ahí hay alguien que Dios quiere salvar a través de ti.
qué responsabilidad. Entonces, en esas regiones de Siria y de Cilicia, Pablo se dedicó a la predicación del Evangelio. No era conocido Pablo en las iglesias de Judea que estaban en Cristo. Todo lo que esas iglesias sabían acerca de este apóstol era lo que oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Tremendo ministerio. Qué tremendo testimonio. Y eso lo pueden decir de ti también. Amén. Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué no lo ejercitas? En cualquier lugar donde tú estés tienes que ser una luz, una sal. Bendito sea Dios. Amén. Ahora el perseguidor se convirtió en perseguido. Porque así fue. Así fue. Hechos 9, estoy terminando. Hechos 9. Qué tremendo. Hechos 9, versículos 20 y 25 al 25 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Ahí está Saulo, predicaba en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Estaban esperando a Pablo en Damasco para llevarse presos a los cristianos. Dice: ¿no es este el que venía por estos para llevarlos presos? Y ahora está predicando de Cristo. A Dios. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. Amén. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Ahí está lo que él mismo hacía. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. O sea, se quedaban afuera de esos lugares para que salieran y iban a matar. Ojalá que nos esperaran aquí afuera para matarlos. ¿Qué les parece? ¿Ah? Jesús María. Dios, versículo 29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Dios. Termino Gálatas 1:24, y glorificaba el nombre de Dios, el Padre. Tú y yo debíamos de pasar por esta situación. Que glorifiquen el nombre de Dios a través de tu vida. Vive la vida del Señor. Ya no sigas perdiendo el tiempo en otras cosas. Te pueden parecer lícitas. El apóstol Pablo dijo: todo me es lícito, mas no todo me conviene, porque no todo edifica. Tú decides. No estoy diciendo que si no le sirves a Dios porque fuiste llamado para servir. Pero el tiempo de los premios, a ver cómo nos va a ir, ¿verdad? Cuando estemos en el juicio de Cristo, no para perdición, sino para premiación, a ver si vas a ser una de las personas que Él llama. Jesús Pedrosa, ven, esto es tuyo porque hiciste esto y esto y esto y esto. Y Jorge Mugreta no va a pasar porque no hizo nada, se vivió una vida muy cómoda como cristiano. Yo me acuerdo cuando terminé la primaria y la secundaria, con ella aquí como Porfirio Díaz, una cantidad de medallas. Pero por sentirme muy listo me eché a perder. Y sí me sentía yo muy listo, muy abusado. Y abusé. Y me fue como feria. Me estaba bien muy feo. Pero ahora que el Señor me llamó, pues yo le entregué mi vida al Señor. Si la arriesgué en muchos tiempos,
en el ejército, en la policía, ahora con más razón, que venga lo que venga, Cristo es mi fortaleza. Amén. El que pierda su vida por mí, la hallará. Las características de los seguidores de Cristo, hombres y mujeres que han expuesto su vida por el Señor. ¿Tú las has expuesto? Dios nos ayude, hermanos. Póngase de pie, por favor. Tremendo este libro de Gálatas, hermanos. Pablo fue juzgado y criticado dentro de las iglesias, no afuera. Y así va a ser tú. Conságrate y vas a ver cómo te van a juzgar los mismos que se sientan a tu lado izquierdo, derecho, atrás y adelante. Porque así está establecido por Dios. Así lo dice, falsos hermanos, entre los cuales luchó Pablo. Padre, quiero darte gracias por este tiempo, Señor, por estos santos que están frente a mí, Señor, que nos ayudes a ser, Padre bendito, para gloria y honra y alabanza tuya, Señor. Que tu vida crezca de tal manera que absorba todo lo que somos y tú seas el todo de nosotros, Padre. Por favor, que pongas hambre y sed de tu palabra, que pongas un deseo tremendo de estar contigo en oración, Señor, orando sin cesar, Padre, y que, Señor, cierres nuestros oídos a cualquier situación que pueda venir, Señor, en contra de nosotros o en contra de alguna persona, Padre. No nos has puesto como jueces, sino como intercesores, Padre. Nos has puesto para exhortar, Señor, no para criticar, Padre bendito, y exhortar con amor, Padre. Ayúdanos, Señor. Vamos a partir de aquí, pero no de tu presencia, Señor, y una vez más te pido, como lo hago cada noche, si hoy vienes por tu iglesia, llévanos contigo, Padre. No nos dejes aquí, Señor. Y no por miedo a lo que pueda pasar, sino qué triste va a ser que vengas por tu iglesia y nos quedemos aquí nosotros, Señor. Ayúdanos a perseverar y a estar con ese deseo profundo de que venga a nosotros tu reino, Señor. Padre bendito Dios, gracias por este tiempo. Vamos a partir de aquí, Señor, que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. Y por aquellos que vienen aquí los domingos, ten piedad de ellos también, Padre bendito Dios, y extiende tu mano donde está José Luis Ollama Vázquez, Padre bendito Dios, y cualquier otra persona de esta congregación que esté dedicada